Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la atención que han tenido a esta conferencia de prensa en un día muy movido vinculado con las finanzas públicas del país. Ahí vamos a estar encerrados todo el día de hoy, todo el día de mañana, seguramente hasta la madrugada del jueves estaremos resolviendo la ley de ingresos porque tenemos la obligación legal de tenerla concluida, el análisis del Senado el día 30, que es el viernes, y como puede haber cambios, pues regresará a la Cámara de Diputados. Entonces, sin embargo, como siempre, los compañeros de los medios del canal Congreso les agradecemos su presencia. El día de hoy queremos hacer la presentación pues, de maestros del ajedrez que a partir de la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica han venido desarrollando un conjunto de actividades muy importantes para hacer del ajedrez una actividad que ayude a el reencuentro y la integración de nuestra sociedad y de nuestra vida comunitaria. En muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de trabajar experiencias para hacer torneos masivos de ajedrez. Creo que tenemos uno de los récords mundiales más importantes cuando lo realizamos en el Zócalo de la Ciudad de México, no solamente en partidas simultáneas, sino en el número de participantes que ahí concurrieron. Y 13.500 ese día. 24.000. Sí, 24. Ahorita ustedes se refieren. Y bueno, y yo por eso le agradezco mucho la presencia de la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, de Leoncio García, una de pues, las leyendas del ajedrez contemporáneo, no solamente en su país, en España, sino a nivel internacional, de Kingari Carranza, él es de Michoacán, un promotor muy importante del ajedrez, también maestro del ajedrez y desde el espacio del juglar aquí en el Distrito Federal, y también Carlos McKinley, promotor y maestro del ajedrez que en los últimos años han sido pues, puntuales de impulsar este tipo de actividades. Yo le pediría a Kingari que nos hiciera una primera introducción, algunos comentarios y que la senadora hiciera el favor al cierre de la conferencia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, senador Encinas. Gracias, senadora. Antes que nada, me gustaría referirme rápidamente a lo que es la Fundación Kasparov, los objetivos, la misión. La Fundación Kasparov nació hace 12 años, 13 años en Estados Unidos, en Nueva York, impulsada precisamente por Garry Kasparov, sin duda una de las más grandes figuras del ajedrez de todos los tiempos, un multicampeón mundial, pero además un hombre con una energía impresionante que ha puesto el acento en el ajedrez educativo, en el ajedrez pedagógico, y ha estado muy comprometido con ese tema. Él funda precisamente la Kasparov Chess Foundation con el propósito de impulsar el ajedrez, sobre todo entre los niños más vulnerados. Después, desde esa plataforma, él en el año 2004 decide retirarse del juego de competencia, de alta competencia, y volcarse a sus fundaciones y a otras actividades personales. Después nace la Fundación Kasparov en Europa, en Asia, en África, y en abril del año pasado nace la Fundación Kasparov en la Ciudad de México, que es la Fundación Kasparov para Iberoamérica. Desde aquí hemos llevado a cabo ya 3 periodos de formación, de docentes sobre todo, con el propósito de que cada uno de ellos replique su experiencia pedagógica, su experiencia en el ajedrez pedagógico, en los niños, en los jóvenes, y transmita a través de la herramienta del ajedrez las fortalezas que la práctica del juego desarrolla. Nuestro objetivo es llegar a los 25 millones de niños que están en el periodo lectivo. Es una meta complicada, pero quiero decirles que es factible. Ya llevamos en este momento, con la certificación de octubre que estamos haciendo ahora, prácticamente 7,000 personas que han intervenido, se han interesado en participar con nosotros, y el propósito es seguir replicando estas formaciones y en muy poco tiempo llegar a los 80 o 100,000 profesores que necesitamos para atender a este número importante de jóvenes y de niños que están en la etapa educativa. Bien,
Hoy precisamente está aquí con nosotros el maestro Leoncio García y 14 especialistas y 3 especialistas más que están en este momento en el Teatro Blanquita dando un seminario, formando, capacitando a docentes mexicanos, y queremos a través de esta oportunidad hablarles de los proyectos sociales que estamos impulsando y sobre todo el propósito de que a través del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Senado, de las asambleas locales, impulsemos el ajedrez formalmente en las escuelas. Hoy, quizá uno de los problemas es que el periodo lectivo está totalmente saturado, sin embargo, se están impulsando las escuelas de tiempo completo y es precisamente en ese espacio en donde podemos intervenir con el ajedrez. Este horario que es después del periodo lectivo es ideal para incorporar el ajedrez ahí. Estamos trabajando también con las cárceles, estamos trabajando con los centros de ancianos, con niños, con preescolar, etcétera, etcétera. Para continuar, yo le pediría a Leoncio, si me lo permiten, que nos hable un poco de la experiencia europea, española, sobre el ajedrez en el legislativo y también un poco sobre las fortalezas puntuales del ajedrez. Muchas gracias, presidente Carranza. Mil gracias, senadores, por este honor que me conceden al estar aquí. Bueno, yo requiero su atención durante 2 minutos porque lo que voy a contarles es un milagro. Y ahora me gustaría que ustedes me digan si en el caso de que esto ocurriese en México sería también un milagro o no. Pero en España es un milagro que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo. Y eso es exactamente lo que ocurrió el 11 de febrero. Y como ocurre poquísimas veces, pues empleando simplemente una pequeña licencia literaria, exagerando muy poco, podemos catalogarlo como un milagro. Desgraciadamente es así, ojalá ocurriera con más frecuencia. Ese milagro del 11 de febrero fue que por unanimidad todos los partidos políticos españoles decidieron apoyar la introducción masiva del ajedrez como herramienta pedagógica en horario lectivo. Y esto, en realidad, es seguir el hilo. Lo que hacía el Parlamento español fue seguir el hilo que había marcado el Parlamento Europeo, que en marzo de 2012 tomó una decisión similar respaldada por 415 eurodiputados. Como pueden ustedes imaginar, si 415 eurodiputados coinciden en lo que sea, quiere decir que ahí tenemos diputados desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Ahí no se consiguió la unanimidad porque en el Parlamento Europeo es poco menos que imposible, pero el consenso, como ven, fue amplísimo. Supongo que, llegados a este punto, les surge a ustedes una pregunta muy lógica. Bueno, ¿y cuál es la magia del ajedrez? ¿Cuál es la razón tan especial que consigue poner de acuerdo a todo el mundo, tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento español? Bueno, resumiendo mucho, casi todos los estudios científicos y experiencias realizadas a lo largo de un siglo en los 5 continentes, en países de todo el mundo, coinciden prácticamente en las mismas conclusiones. Los alumnos que reciben clases de ajedrez educativo desarrollan más su inteligencia en múltiples parámetros, incluida la inteligencia emocional, que los demás alumnos que no reciben clases de ajedrez educativo. Y además, y aquí vuelvo a apelar a la similitud probable entre España y México, resulta que esos alumnos mejoran su rendimiento académico, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Tengo entendido que ustedes tienen el mismo problema en México que nosotros en España. La media de los alumnos españoles, donde más fallan en el famoso informe PISA, es precisamente en matemáticas y en comprensión lectora. Es decir, el ajedrez incide directamente en eso, además de otras muchas virtudes. Para no alargarme en exceso, les voy a dar otro argumento más que me parece muy contundente. Seguramente ustedes han oído hablar de Howard Gardner, que es uno de los psicólogos más eminentes del mundo, ha ganado muchos premios internacionales por su teoría de las 8 inteligencias. Es decir, no tenemos una sola inteligencia, tenemos 8, que son la lógico-matemática, la lingüística, la visión espacial, la
intrapersonal, es decir, conocerse bien a uno mismo, la interpersonal, conocer al interlocutor, la musical, la corporal y la naturalista. Pues bien, tenemos estudios científicos y experiencias más que suficientes para afirmar de manera categórica que el ajedrez desarrolla al menos 7 de esas 8 inteligencias, teniendo en cuenta que las teorías de Howard Gardner, plasmadas en el famoso Proyecto Cero, desarrollado por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, son la principal referencia mundial de la educación innovadora en el siglo XXI, pues creo que ese también es un argumento muy contundente. Y remachando lo que decía el presidente Carranza, la razón por la que hoy nosotros estamos aquí, igual que el año pasado tuvieron la enorme amabilidad de invitarnos a la Cámara de los Diputados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es porque consideramos que México, dado que es un país de los más emergentes y más influyentes de América, pues nos parecería maravilloso que en México también se tomase este testigo, porque nos sentimos tan seguros de nuestros argumentos que nos parecen prácticamente irrefutables, que nos encantaría que esto pudiera desarrollarse también en México. Por supuesto, estamos a su disposición por si hay dudas, preguntas o aclaraciones. Yo voy a hacer la primera pregunta, para que aprovechando. La importancia, por ejemplo, en los trabajos de reinserción social de la población que se encuentra en los penales recluida, que es una experiencia que vale mucho la pena comentar. Bien, precisamente hemos venido aquí aprovechando un pequeño receso en un taller que estamos dando de 4 horas a funcionarios de prisiones mexicanas, que es, digamos, el inicio de un proyecto muy ambicioso, porque aquí también, en este terreno específico del ajedrez como herramienta terapéutica o social o rehabilitadora en las prisiones, también tenemos argumentos muy contundentes. Como no tendría sentido alargarme mucho tampoco en esto, les voy a contar una sola anécdota que me parece que me ahorra muchas explicaciones. Una vez, hace muchos años, pasé un día entero en la cárcel española de Almería, al otro lado de los barrotes, conviviendo con los presos desde el desayuno hasta la cena, porque allí tenían un club de ajedrez los reclusos. Allí conocí a personajes de película o de novela, como pueden ustedes imaginar. Uno de ellos se llama José Manuel, hoy es una persona totalmente rehabilitada gracias al ajedrez, pero entonces él había sido catalogado como preso muy peligroso, castigado durante meses en celdas de aislamiento, pero de pronto conoció el ajedrez y se transfiguró por completo. Se convirtió en un preso modélico. Dejó de fumar para comprar libros de ajedrez, construyó con migas de pan y cartones un tablero para jugar, etcétera, etcétera. Hasta el punto, se convirtió tanto en un preso modélico que le concedieron un permiso de 6 días de libertad después de casi 6 años en la cárcel. Yo me enteré de que le concedían ese permiso y volví a la cárcel para hacerle una entrevista en la puerta de la cárcel según saliera, que se publicó en la última página de mi periódico, en El País. Salió, imagínense ustedes lo contento que estaba, le invité a desayunar y me dijo un par de frases que nos ahorran muchas explicaciones. La primera es: el ajedrez nos quita mucha cárcel, porque es como una droga benigna. Y cada hora que pasamos jugando al ajedrez no estamos pensando en cómo conseguir drogas o cómo hacer alguna fechoría, porque es muy absorbente, estamos muy concentrados. Pero la segunda frase es todavía mejor. Me dijo: mira, Leoncho, estoy seguro de que el ajedrez es bueno para todas las personas, pero para nosotros es que es ideal, parece que lo han inventado para nosotros, porque nos obliga a pensar en las consecuencias de lo que hacemos antes de hacerlo. Creo que no hace falta añadir mucho más. Muy bien. Bien. Precisamente esto que comentaba Leoncio, venimos saliendo en este momento, hicimos un receso en la Comisión Nacional de Seguridad con el propósito